Evalúate y esfuérzate. Evalúate y esfuérzate. Evalúate y esfuérzate. Poderoso Dios, pueden tomar asiento los hermanos en esta preciosa mañana del Señor. Y este es un salmo hermoso escrito por David. Amén. Y su nombre significa el elegido o el amado de Dios. Y qué lindo, mi amado, que no fue un hombre perfecto, fue un hombre procesado por Dios, como tenemos que ser nosotros también procesados por el Señor. Lo importante es que en ese procesamiento de parte del Señor, nosotros podamos aprender a reconocer quién es Dios en nuestra vida. Podamos aprender a reconocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y David no fue un hombre perfecto. David fue un hombre que cometió muchos errores, pero en medio de los errores el trato de Dios estaba con él, y el trato de Dios para con él era para crecimiento y no para menguar. El trato de Dios para con él era para que alcanzara el propósito del Señor. David no tenía en su mente el llegar a ser el rey de Israel, pero en los pensamientos de Dios estaba que él fuera el elegido entre todos los pastores, amén, entre todos sus hermanos. Cuando no era reconocido, a Dios le plació que él llegara, a Dios le plació que él fuera un hombre llamado por Dios, escogido por Dios, preparado por Dios para cosas grandes y poderosas. Así como Dios lo ha hecho con nosotros, Dios nos ha escogido, Dios nos ha preparado, Dios nos sigue preparando, Dios nos lleva de crecimiento en crecimiento, y en medio de este caminar tenemos que ser perfeccionados por Dios. Aleluya. Tenemos que crecer en el Señor. Y como les dije, David cometió muchos errores, y muchas veces las personas lo que hacen, o el creyente, es siempre estar mirando cuál fue el error de David, de qué manera puedo señalar el error de David. Pero en medio de todos los errores de David, dice la palabra que su corazón era conforme al corazón de Dios, porque nunca se contaminó con otros dioses, nunca adoró otros dioses. En medio de sus luchas, de sus pruebas, de sus dificultades, aprendió a reconocer que era un hombre imperfecto, aprendió a reconocer que cometía errores, y llegaba un momento de humillación a su vida para él poder decir: tengo que reconocer que no soy perfecto, pero el perfecto, el Dios perfecto, está conmigo para ayudarme a crecer, está conmigo para ayudarme a entrar en el propósito perfecto de él. Gracias. Y empieza siendo una simbología, una analogía con lo que es el olivo. Y el olivo proviene de un árbol que es muy fuerte, que es muy firme, que tiene raíces profundas. Un árbol que es muy codiciado, poderoso el Señor. Uno de los árboles más sobresalientes dentro de la palabra del Señor, con una simbología de realeza, de unción, de presencia, de respaldo de Dios, porque de su fruto nace o sale, amén, el aceite, que es representación de la presencia de Dios. Y para que salga ese aceite, el olivo tiene que ser triturado, el olivo tiene que ser pisado, el olivo tiene que pasar por un proceso para que pueda salir lo que es el aceite de olivo, el aceite puro, el aceite que representa la presencia de Dios. Así como muchas veces Dios tiene que triturarnos en nuestra humanidad, en nuestro orgullo, en nuestro yo, para que nosotros podamos autoevaluarnos y poder decir: necesito esforzarme, no importando qué, necesito esforzarme, no importando la situación, no importando lo que venga, yo tengo que esforzarme, porque si Dios me está pasando por el sedazo, si Dios me está pasando por la rueda del alfarero, si Dios me está triturando para que salga lo puro de mí, tengo que darle la gloria al Señor. Denle la mano al que está. Esfuérzate, evalúate y esfuérzate. Poderoso Dios. Hay una característica en este, amén, árbol de olivo, y es que puede crecer en cualquier tipo de terreno, no importando lo que venga. Puede crecer en el suelo rocoso o en suelo fértil, puede crecer en el verano como puede crecer en el invierno, y así tiene que ser el creyente. No importando, mi amado, nosotros caminamos por fe y no por vista, caminamos declarando lo que no es como si fuera, caminamos poniendo la mirada en Cristo Jesús, en que la recompensa viene de parte de nuestro Señor, no importando las circunstancias. No importando que el enemigo se levante como río, el creyente se mantiene firme, diciéndole: Señor, cada día perfeccióname, porque lo que yo quiero es alcanzar
ser cantantes, podemos ser evangelistas, lo que Dios quiera que nosotros hagamos, pero la finalidad de todo es alcanzar el reino de los cielos. Y para alcanzar el reino de los cielos tenemos que ser procesados por nuestro Dios. Aleluya. Se dice, según los estudiosos de la naturaleza, poderoso el Señor de la botánica, que los árboles, amén, de olivo pueden durar hasta 1000 años. Mire eso. Poderoso el Señor, hasta 1000 años, y le toma, escúchelo bien, 15 años en dar su primera buena cosecha. ¡Wow! Quiere decir que con los primeros frutitos, esos frutitos son imperfectos. Esos frutitos no están lo suficientemente maduros para que nazca una buena cosecha. Tienen que pasar 15 años. Yo no sé cuánto tiempo llevas sirviéndole al Señor, pero puede ser que en el caminar hayas tenido tropiezo, hayas tenido momentos difíciles, que puedas decir, Señor, ¿era que ese fruto no era agradable delante de ti? Y tiene que nacer una cosecha perfecta delante de tu hermosa presencia. Así que eso indica que nos tenemos que estar renovando día tras día en el Señor, que tenemos que estar dejando que Dios perfeccione nuestro caminar, nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, nuestro matrimonio, nuestras vidas en el Señor, nuestras vidas como hermanos en Cristo, porque no somos perfectos, pero ciertamente Dios sí quiere que nosotros alcancemos el reino de los cielos buscando la perfección en esta tierra. Poderoso Dios. Es decir, que este árbol representa para nosotros un ejemplo espiritual hermosísimo en la palabra del Señor. Nos da una simbología hermosísima, porque personalmente no he visto como tal un árbol de olivo, pero sí sé lo que significa en la palabra del Señor. Sí sé lo que su fruto produce y lo que se supone que tenga que producir en nuestras vidas, amado hermano. Hay personas, iglesia, que le ponen la mirada solamente al aceite, y como no tienen aceite en la casa, piensan que su casa no está ungida. Y es que el aceite proviene de la presencia de Dios para nosotros, lo puro, y ese aceite tiene que emanar también de usted para que otros puedan recibir, amado hermano, esta presencia de Dios. Esto es solamente una simbología, porque el aceite como tal no hace nada. Necesita la unción del Santo, necesita el poder del Santo, necesita que el Santo sea el que haga la obra para que entonces nosotros podamos ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Oh, poderoso Dios. Y lo más valioso que tiene, como les dije, es el aceite. Tipo y representación no solamente de presencia, sino del Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe que los reyes y aquellos hombres señalados por Dios y ungidos para un ministerio, para un reinado, amén, bíblicamente para un llamado, eran ungidos con el aceite de la santa unción. Aleluya. El aceite que había sido dedicado a Jehová, Dios de los ejércitos. Vuelvo y le repito, no porque el aceite tenga el poder, es porque Dios lo dejó como simbología para que nosotros entendamos que hay algo que Dios quiere hacer todos los días en nuestra vida. Y en el transcurso de la vida de David tuvo que entender que así como él era el amado de Jehová, él tenía que dar frutos en abundancia delante de Jehová, porque los frutos que daba por sus propias fuerzas fracasaban delante de Dios. Vive Jesús. Puede llegar el momento difícil, pueden llegar los ataques a nuestra vida, puede empujarnos el enemigo como río, aleluya, pero dice la palabra que Jehová levantará bandera por nosotros. Dice la palabra que el salmista se paró en un momento y dijo: me empujaste con violencia para que cayera, pero se paró firmemente a decir: pero me ayudó Jehová. Quiere decir que no era el aceite, quiere decir que no era el que estaba a su lado, quiere decir que era Jehová el único que lo podía sostener, el único que lo podía ayudar, el único que le podía dar la victoria. Y llega un momento en que David tuvo que aprender a autoexaminarse, poderoso Dios, y hacer aceite de oliva. Es algo muy, pero muy frecuente y abundante en Israel. Uno de los productos principales de exportación en Israel. Esto significa fertilidad. Esto significa, amado hermano, prosperidad. Esto significa que Dios, no importando que siempre es el que provee, Dios siempre cuando llama respalda. Dios siempre cuando llama no nos va a dejar solos, iglesia. Usted no puede dejarse llevar por lo que el ojo ve, porque no caminamos por fe sino por vista. Por vista sino por fe, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes allá
Gloria a Dios. Y si la iglesia no está llena, se desaniman. Pero hay hombres que caminan por fe diciendo: esto está lleno de la presencia de Dios, esto está lleno de la gloria de Dios. No hace falta mucho para sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Lo que pasa es que el hombre a veces, cuando está en medio de la multitud, también puede sentirse solo. ¿Sabe por qué? Porque está vacío de Jehová. Pero cuando usted está llenito de Jehová, en todo momento usted se autoevalúa y dice: Jehová, de pronto no hay una multitud alrededor mío, de pronto los amigos que tenía antes no los tengo ya, de pronto mis familiares están lejos, pero si tu presencia está conmigo, si tu gloria está conmigo, si tú eres el que me acompaña, yo soy bendecido, yo estoy en victoria y nada me podrá, amén, hacer daño ni frente en el camino. Santo, aleluya. Este árbol no solamente representa presencia de Dios, fortalecimiento, prosperidad, amén, multiplicación, sino también perpetuidad. Es símbolo de paz, de esperanza, de victoria, de firmeza. Aleluya. Y qué lindo que usted pueda decir: yo quiero ser como el salmista, que dijo: yo estoy, aleluya, como un árbol bien plantado. Aleluya, que no importa lo que venga a su alrededor, las corrientes de que papito Dios envía son las que me dan vigor para poder seguir hacia adelante, para no desmayar, aleluya, para ser la perfecta y eterna, poderosa voluntad del Señor. Y David sabía que necesitaba estar, amén, amado hermano, en todo momento apegadito de la presencia del Señor, porque vuelvo y le repito, cometió muchos errores. Santo. Y si usted tiene una Biblia que le dé referencia de cómo se llama el salmo o el capítulo en la Biblia, hay veces que usted encuentra una letrecita pequeña que le indica qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y dice la palabra del Señor que en ese Salmo 52 vemos a un David que había sido sentenciado a juicio. Si usted lee esa letrita chiquitita, dice: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Amimelech. Poderoso el Señor, porque siempre va a estar aquel que te va a estar velando para tu caída, aquel que de pronto va a estar velándote para que no te levantes. Y puede ser que no sea alguien, amado hermano, físicamente una persona, sino los ataques del diablo a tu vida que te dicen: no lo vas a lograr. Llegas a la casa del Señor pero sale vacío. Llegas a la casa del Señor pero no ves el milagro. Llegas a la casa del Señor pero no ves la respuesta de Dios. Ay, iglesia, y hay que estar, amén, plantados en la casa de Jehová con raíces como las del árbol, amén, de olivo, para poder decir: nada me mueve. Soplará, amén, el viento, se levantarán las tormentas, pero Jehová ha prometido estar conmigo hasta el final. Santo. Poderoso. Y como leímos en esa letrita chiquitita, dice que Doeg estaba, amén, pendiente de los pasos de David. Y el nombre Doeg significa tímido o ansioso. Si usted mirara, amén, el contexto histórico de la palabra del Señor, se va a dar cuenta que era un hombre malvado. Era un hombre que siempre estaba escuchando, amén, las cosas que sucedían para luego ir a tergiversarlas o tratar de buscar provecho para sí mismo. Era un hombre que le gustaba buscar el favor del rey, no importando qué. Si tenía que hacer que el que estaba a su lado pereciera y muriera, lo hacía porque él quería estar al lado del rey. Él quería que Saúl lo tuviera siempre en estima, no importando quién tuviese que morir en el camino o a quién tuviese que matar. Este era un hombre perverso, aleluya, que le gustaba, amado hermano, hacer el mal. Y vemos que en medio de esa situación con este hombre está David también bien debilitado. Está David también huyendo de Saúl. Y qué triste es cuando estamos en la prueba, que en vez de ir de rodillas delante de la presencia del Señor, empezamos a hacerle caso a lo que el enemigo nos dice. Y el enemigo no te va a decir: echa para adelante. El enemigo no te va a decir: lo vas a lograr. El enemigo te va a decir: te vas a detener. El enemigo te va a decir: nadie te quiere. El enemigo te va a decir: no hay propósito para tu vida. Mira cómo te aplastan. Ese es el papel del diablo. Aleluya. Usted sabe que David era un valiente. David no le tenía miedo a osos. David no le tenía miedo a enemigos.
David no le tenía miedo a nada de lo que pudiese llegar a tocar sus ovejas para destruirla, porque era un hombre que había aprendido a amar los rebaños. Aleluya. Y cuando él veía peligro para sus ovejas, se paraba y decía: pero no me las van a destruir. Poderoso el Señor. Pero llega un momento, aleluya, de debilidad en su vida, donde David, amén, es causa de celo, amén, para Saúl, porque David era un hombre que todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Él salía a la guerra y Dios le daba la victoria. Las personas lo seguían porque tenía la gracia de parte de Dios en él. Pero así mismo se levanta el envidioso, así mismo se levantó aquel que no, aunque tenía la posición, tenía, amén, el llamado, tenía todo lo que Dios le había permitido tener por causa de lo que el pueblo quería que se hiciera. Poderoso Dios, no le bastó con la posición que tenía. Él quería la gracia que tenía David, la cual Dios le entregó. Y lo que Dios te entregó a ti no hay quien te lo quite. El hombre podrá ponerse títulos, el hombre podrá poner todo en su vida, pero si no viene de parte de Dios, perecerá en el camino. Cuando Dios es el que llama, mi amado hermano, a por más que te envidien, por más que no quiere que crezcas y des fruto, vas a dar fruto, porque fue Dios el que quiso que fuera sembrado para dar fruto. ¡Santo! Poderoso Dios. Y le invito a que vaya a 1 Samuel capítulo 21, donde se relata la historia que fue la que produjo que este salmo fuese escrito, porque muchos de los salmos escritos provenían de experiencias que estos hombres salmistas habían tenido, y en este caso David había tenido. Poderoso el Señor. Y cuando vamos al libro de 1 Samuel capítulo 21, vemos entonces que David se encontraba huyendo del rey Saúl, y David, al huir, amén, de la presencia del rey Saúl que quería matarlo, dice la palabra que llega a la tierra de Nob. Y la tierra de Nob significa altura, significa bueno, significa morada. Era una ciudad sacerdotal. Muy seguramente David, en el momento en que él salió huyendo, no sabía cuál era su destino, pero dice que llegó a este lugar, y dice que fue muy bien recibido por el sacerdote Abimelech. Poderoso el Señor. Ese Ahimelech, poderoso Dios, le proveyó a David alimento, le proveyó aún la espada, amén, de Goliat. Este hombre llegó en una situación de desespero, pero no solamente, amén, llegó, sino que también mintió. Mire esto. Poderoso Dios. No dijo la verdad de las intenciones por las cuales había llegado a presentarse delante de Ahimelech. Poderoso el Señor. Este hombre, no solamente David, se presenta delante de este sacerdote, sino que se presenta diciéndole que es un enviado del rey, que el rey lo había enviado porque tenía que ir a pelear con naciones enemigas. Y este hombre lo recibe y le da aún de los panes de la propiciación que ya habían sido sacados, porque al otro día tenían que presentarse panes frescos, y le dio de comer de los santos. Y luego le dijo: no tienes, amén, una espada con la que yo pueda defenderme. Y dice la palabra que le entrega la espada de Goliat. Poderoso el Señor. Este era un hombre, amado hermano, que tenía, amén, una sensibilidad frente a aquel que llegaba en dolor o aquel que llegaba en necesidad. Y asimismo entonces le entrega esa espada, pero él no le declara exactamente para qué era que lo quería. Santo, y aleluya. Hasta 1 Samuel capítulo 21, del versículo 1 al versículo 3 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y le sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa del asunto al que te envío y que te lo he encomendado, y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. No le dijo: estoy muerto del susto, porque el rey me quiere matar. El rey tiene celos de mí. El rey se ha encendido en contra de mí. No se lo dijo, sino que se lo ocultó. Se aprovechó, como muchas veces podrán llegar personas a tu vida para apoderarse o menos aprovecharse de la buena voluntad tuya. Pero no importa, por más mal que te hagan, no pagamos mal
grandes vecinos que fueran enemigos del rey era algo peligroso, pero le dijo, no, es que vengo en encubierto, como muchos cristianos que andan cubiertos. Poderoso el Señor. Sí. Y que no quiere declarar, estoy en pecado, estoy mal, soy bochinchero, soy murmurador, me gusta causar divisiones, no me gusta la unidad entre los hermanos. Hay muchos que andan camuflajeados, pero a la final Dios sacará todo a la luz, amado hermano. Así de que si te hacen daño, no importa, sigue caminando, que Jehová Dios está contigo como poderoso gigante. ¡Santo! Si va al versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día en que ellos fueron quitados. El versículo 8 y 9 dice, y dijo David a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y sigue mintiendo. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David, ninguna cosa como ella, dámela. Como si la espada tuviera poder. Y no era la espada la que tenía el poder, no era la onda la que tenía el poder, era la mano de Jehová la que tenía el poder en ese momento. Y David dijo, no hay otra como ella, como quien dice, si Dios me dio la victoria con ella cuando estuve frente a Goliat, también me la va a dar contra Saúl o contra cualquiera que se levante. Y David estaba equivocado, y muchas veces tomamos decisiones que hacen que otros perezcan, que hacen que otros en el camino, amén, fallen, amado hermano. Y por eso es que tenemos que autoevaluarnos y esforzarnos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Santo, aleluya. Poderoso el Señor. El sacerdote no conoció, no le fue revelada la verdadera intención de David, pero él hizo lo que tenía que hacer. Como usted siempre tendrá que hacer buenas obras, no importando quién. Por eso es que la palabra nos dice a nuestros enemigos, ámalos como a ti mismo. Y usted se peina, usted se echa perfume, usted se pone bonito, usted se compra ropa hermosa, porque usted se ama, ¿verdad que sí? Así mismo tenemos que amar a nuestros enemigos. Ay, aleluya. Mire cuán exigente es la palabra de Dios para con nosotros. Cuán exigente es la palabra de Dios para aquellos que verdaderamente decimos que somos hijos de Dios. Tenemos que seguir hacia adelante poniendo en todo momento la mirada del Señor. Amén. En todo momento la mirada en Cristo Jesús. Y David dijo, pues con esta espada con la que yo me voy a defender. Si Saúl envía a hombres a matarme, la espada de Goliat me dará la victoria. La espada de Jehová. No hay nada mejor como ella. Le aseguro yo que si hubiesen habido más espadas, él como quiera coge la espada con la que mató a Goliat, porque estaba en una decadencia espiritual. Eso es como el creyente que dice, ayúdame a orar porque necesito esto o lo otro, pero él nunca ora. Siempre está pidiendo siempre está diciendo, haz esto por mí, pero ellos no hacen nada. Así es. Y Dios lo que quiere es que nosotros cada día nos esforcemos, que cada día nosotros miremos cuál es nuestra condición. Yo estoy flaqueando de la piernita izquierda, pues vamos a poner la derechita, porque papito Dios no me quiere cojita. Yo estoy flaqueando de esto, de aquello. Señor, tengo que autoevaluarme. Job llegó un momento en que se tuvo que autoevaluar y dijo, Señor, si he hecho algo mal, yo no lo vuelvo a hacer. Muéstrame lo que hice mal, y si lo hice mal no lo volveré a hacer jamás. El salmista decía, escudriñame y pruébame. Y cuando nosotros le damos el permiso al Señor para que nos escudriñe y nos pruebe, es porque le estamos diciendo, Señor, quiero ser perfeccionada, quiero ser perfeccionado por ti. Pero eso tiene que salir de un corazón que verdaderamente quiere que Dios trate con él, quiere que Dios trate, amén, para perfeccionamiento y crecimiento. Porque los primeros olivos que brotan de nosotros muy seguramente están defectuosos, y tenemos que seguir en el transcurso de los años de nuestro servicio al Señor, dando esa cosecha que Dios quiere que nosotros demos. Una cosecha hermosa, una cosecha buena, que puedan ver en nosotros amor, que puedan ver en nosotros templanza, que puedan ver en nosotros bondad, que puedan ver en nosotros frutos de paz, apacibles en todo momento. Amén. Poderoso Dios. Sí, Señor, aleluya. Su intención
no era la de matar a Saúl, porque él entendía que al ungido de Jehová no se podía tocar. Su intención era la de huir de Saúl, y si uno de los de Saúl venía a hacerle daño, entonces a ese lo iba a matar. No iba a tener compasión, porque David era un hombre de guerra. David entendió que era mejor huir de Saúl antes de pararse enfrente del rey y tener que emplear su fuerza en contra del rey en medio de un momento de dificultad. Por eso es que a veces no es bueno huir, pero sí es bueno estar de rodillas delante de la presencia del Señor. Señor, háblame. Señor, perfeccióname. Señor, quiero que hagas conmigo esto o aquello, pero no me sueltes en este caminar, hermano, porque fuera de Dios nada somos, y fuera de Dios nada podemos hacer. Cuando usted va al capítulo 21, versículo 7, dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, principal de los pastores de David de Saúl. Era uno de los hombres principales del reinado de Saúl. Era un hombre que tenía un cargo eminente al lado de Saúl. Era un hombre que había llegado también a ese lugar, o muy seguramente Saúl lo tenía en ese lugar. Y resulta, mi amado hermano, que me imagino que David tuvo que verlo. David tuvo que saber que él estaba ahí. David se dio cuenta que este hombre estaba ahí, pero no sabía verdaderamente cuáles eran las intenciones del corazón de este hombre, porque decimos en mi país: ojos vemos, corazones no sabemos. Poderoso el Señor, hasta que no se vea el fruto, y aún viéndose el fruto, dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni usted ni yo lo conocemos, solamente Jehová, Dios de los ejércitos, que nos da la recompensa según el fruto de nuestras obras y de nuestro camino, así conforme a todo lo que haya en nuestro corazón. Dice entonces que este hombre salió de la presencia del sacerdote Ahimelech y se fue a otro lugar buscando un alojamiento seguro, porque él sabía que el enojo de Saúl en contra de él era grande, como el enemigo tiene enojo en contra de ti. Por eso es que no sales de una y ya estás metido en la otra. Por eso es que el Señor te da la victoria hoy, y ya mañana el enemigo te está esperando a la salida de la casa, o dentro de la casa, o en el trabajo, o en la calle, donde quiera que vaya, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, y como sabe que le queda poco tiempo, no nos va a dejar tranquilos. Y entre más el reloj profético de Jehová se esté moviendo, más la iglesia del Señor tiene que estar apercibida, porque Cristo viene por su iglesia, y el enemigo seguirá empujando, pero nosotros sabemos que también nos queda poco tiempo y que nos vamos pronto con Cristo. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Mire lo que dice Primera de Samuel 22, del 6 al 8. Oyó Saúl que se sabía de David y los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como a mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Santo. Quiere decir que aún Saúl miraba que su hijo estaba a favor de David. Aún Saúl pensaba que los que estaban alrededor de él estaban encubriendo a David y no querían revelarle el lugar donde David se encontraba. Este hombre estaba ciego y quería también, con su corazón dañado, pervertir el corazón de aquellos hombres que muy seguramente amaban a David, porque David no le había hecho daño a nadie. Como cuando usted camina y el enemigo hace que otros se enojen en contra de usted cuando usted no ha hecho nada. No importa, mi amado, sigue caminando, sigue creyéndole al Señor que Dios te va a dar la victoria, no importando que Dios está contigo como poderoso gigante. Pero nos dice la palabra que entonces aparece en el camino
leyendo, mire lo que dice en el versículo del capítulo 22 del 9 al 11. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, no solamente de los pastores, sino de los siervos, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. ¡Wow! Este hombre no le dijo, porque él escuchó cuando David se presentó delante, amén, de aquel sacerdote, y le dijo: es que estoy aquí por una encomienda del rey. Él no le dijo eso. Él le dijo: yo lo vi, y yo vi cómo este sacerdote le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat. En otras palabras, le dio a entender: se está armando en contra de ti. Mire, porque así opera el enemigo. Usted puede decir hoy una cosa y créame que el enemigo se la va a tergiversar para que luego se hagan las cosas en contra tuya. Pero Dios, cuando está contigo, Dios te va a dar siempre la victoria, o va a hacer entender que te tienes que autoevaluar para decir: yo estoy mal y me tengo que arreglar. Amén. Poderoso Jehová. Dice que mandan a llamar a este sacerdote junto con todos los sacerdotes que estaban con él. Y el rey Saúl no lo llamó para hacerle una cena. El rey Saúl no lo llamó para felicitarlo por haberle provisto a David. El rey Saúl no lo llamó para darle una gran bienvenida de una fiesta. El rey Saúl lo llamó para reclamarle algo que el sacerdote no tenía ni idea que estaba pasando. Poderoso el Señor. Pero Doeg lo hizo poderoso el Señor, tratando de confabularse con el rey. Porque él decía: si le digo dónde está David, y lo que ese sacerdote le entregó a David, no importando la razón, porque si él le hubiera dicho: él llegó y le dijo al sacerdote que llegaba de parte del rey porque tenía una encomienda secreta, muy seguramente David Saúl no le hubiese hecho nada a aquellos sacerdotes. Poderoso el Señor, pero llegó con malicia, llegó con maldad en su corazón para tratar de hacerle daño. Poderoso Dios, a aquellos hombres que habían hecho el bien. Santo. Y dice que cuando le reclamaron, él lo mandó a matar. Poderoso Dios, con todos los sacerdotes que habían alrededor. Poderoso Dios, dice la palabra del Señor en el versículo 12: y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron a él. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, mi señor. Él no sabía lo que estaba pasando. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Porque en el versículo anterior, en el 13, Saúl le reclama y le dice: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tu hijo y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase en contra de mí y me acechasteis como lo hace hoy en día? En ningún momento el sacerdote hizo eso. En ningún momento el sacerdote le dio palabra, amén, a David para que se levantara en contra del rey. Él no sabía lo que estaba pasando, y se levanta este hombre porque hubiera dicho: pero rey, yo no he hecho nada. Él, mire lo que hace, sale en defensa de David. ¿Quién entre sus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna casa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, y Ahimelech y toda tu casa de tu padre. Entonces el rey le dijo a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová, porque tenían
Temor de Jehová. Porque sabían que había injusticia en lo que estaba sucediendo. Pero este hombre Oded, poderoso Dios, cuando vio lo que había pasado, dijo: heme aquí, yo los mato. Y cogió y mató a 85 sacerdotes de Jehová. Esto es lo que hace el enemigo cuando nos descuidamos, cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando decimos medias verdades o medias mentiras, cuando dejamos que el enemigo llegue a nuestra vida para, amén, susurrarnos y decirnos: mira, estás mal, pero te voy a dar este tip para que te puedas salir del embrollo en el que te encuentras. Tranquilo, que te van a creer. Y el enemigo es un astuto, poderoso el Señor, pero más astuto es Jehová, Dios de los ejércitos. Y Dios tuvo que permitir esto para que David pudiera entender que estaba mal, para que David pudiera entender que el temor que él tenía del rey Saúl estaba haciendo por sus mentiras que otros murieran, que otros, amén, le fallaran a Dios, o que pudieran ser enjuiciados por causa de tanta maldad en el corazón que tenía el rey Saúl, poderoso Dios. Gracias, Señor. Y Doeg mató a esos 85 sacerdotes. Por eso es que vemos en el Salmo 52 cómo entonces David se arrepiente de su error, cómo David empieza a mirar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Tuvo que empezar entonces a ver que estaba siendo perseguido, a ver que el enemigo se había levantado como río, pero Dios no lo había mandado a mentir, Dios no lo había mandado a hacer cosas erróneas, Dios no lo había mandado, amén, a mentirle a un sacerdote de Jehová, porque lo que tú haces mal, tú le vas a dar cuentas a Dios tarde o temprano. Por eso es que Dios quiere que nos autoevaluemos. Aleluya. Y David se arrepintió. Y habla el título 52 del juicio y la gracia de Dios. Mira lo que dice el versículo, poderoso Dios 1. ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace daño. Amaste más el mal que el bien, la mentira más que la verdad. Y ese era David relatándose él mismo, autoevaluándose, haciendo un resumen de todo lo que estaba haciendo, solamente, hermano Ezequiel, por tenerle miedo a Saúl. Santo. Era que hubiera dicho: si perezco, que perezca, como dijo la reina Esther. Poderoso Dios, y Dios lo hubiese librado, amén, o Dios hubiese hecho algo. Pero David prefirió cuidarse él mismo, y aunque andaba solo, él solo cometió el error, solo mintió, pero esa mentira le costó que 85 sacerdotes de Jehová murieran por causa de su error. Por eso es que David en el Salmo 52 tiene que autoevaluarse y ver cuál grande era la maldad de su corazón, para luego poder decir, aleluya, que él estaba como olivo verde. Oh, poderoso Dios. Y el olivo verde en el hebreo no hace referencia al color, sino hace referencia a lo floreciente, es decir, al resultado que da el proceso por el cual Dios nos pasa. El olivo tiene que estar verde para poder ser triturado y poder dar esa preciosa, amén, aceite de olivo. Poderoso Dios, hace referencia al vigor, hace referencia a lo lleno de vida y al fruto. Ay, David hubiese podido también ser muerto por Jehová, pero Dios tenía que trabajar con David como Dios tiene que trabajar con nosotros. David tenía que reconocer que estaba mal. David tenía que reconocer que había mentido. David tenía que reconocer que otros habían perecido por su error. Era el error de él. Poderoso Dios, Y hoy Dios nos está diciendo: autoevaluémonos y esforcémonos por hacer el bien. Yo estoy mal, Señor, estoy mal. Ayúdame para hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque la trompeta pronto va a sonar. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos autoevaluemos todos los días. Cuando nos acostemos, que nos autoevaluemos. Señor, hoy hice mal esto, hice mal aquello, hice mal lo otro. Pensé esto, pensé aquello, pensé lo otro. Ofendí a esto, ofendí a aquello. Todos los días, hermano. Y si hay algo en nuestro
corazón, Señor, ayúdame. Tengo que pedir perdón, tengo que mejorar, tengo que hacer eso. Eso se supone que es lo que hagamos. Amén. Amén. Porque muy seguramente, literalmente, no veremos 85 sacerdotes de Jehová muertos por causa de Saúl, pero podemos hacerle daño a muchos otros que quieran decir: no quiero ir a la iglesia porque este cristiano no es genuino, porque aquella cristiana no es genuina, porque la vida que lleva es de apariencia y nosotros no podemos vivir en apariencia. Tenemos que ser hacedores de la palabra, y si la palabra me dice que tengo que ser recto, tengo que ser recto. Si la palabra me dice que tengo que caminar en verdad, tengo que caminar en verdad. Si la palabra del Señor me dice que tengo que caminar en amor, tengo que caminar en amor. Si la palabra del Señor me dice que tengo que despojarme de lo que me contamina, lo tengo que hacer, y no poner excusas en el camino para justificar mi yo, para justificar mi mente, para justificar mis pensamientos o mi deseo. Tengo que mejorar. Eso es. Gloria a No hay Dios. nada más hermoso que un creyente, no importando sea quien sea en el Señor, que reconozca que falló. Fallé. Señor, fallé. Ayúdame cada día a crecer. Ayúdame cada día a perfeccionarme. Ayúdame cada día, Señor, porque al final de las cosas yo lo que quiero es llegar al reino de los cielos. ¿Sabe usted que la palabra del Señor dice que en aquel tiempo muchos se quedarán? Muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre reprendimos demonios, en tu nombre esto, en tu nombre aquello. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¡Aleluya! Gloria a Eso sí Dios. que debe ser triste. Y yo prefiero que el Señor diga: yo te conozco. Ay, yo te conozco porque reconoces quién eres. Yo te reconozco porque humildemente quieres mejorar. Yo te reconozco porque sabes que tengo que trabajar en tu vida y que tú eres dependiente de mí. Lo reconozco. Oh, poderoso Dios. Santo La es belleza Jehová. del olivo no estaba en su apariencia, sino en su productividad. Por eso David pudo pararse después de reconocer todos sus errores, después de poder reconocer la mentira de su boca, que él estaba como olivo verde. Quiere decir que Dios lo había procesado, que los primeros frutos que había dado eran imperfectos. Aunque hubiese matado a Goliat, David tenía que seguir siendo prosperado. Santo, aleluya. Y en un mundo como en el que nos encontramos, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de persecución, amado hermano, usted tiene que sentirse como olivo verde. Señor, yo soy el que marca la diferencia en medio de un mundo corrompido. Yo soy la que marca la diferencia, o el que marca la diferencia en un mundo que quiere todo fácil, en un evangelio que quiere todo fácil y que se quiere introducir en la casa de Dios. No, la tercera puerta de salvación está plantada como olivo verde y no se va a contaminar, no importando lo que haya alrededor. Vamos a seguir hacia adelante, porque la aceite que acá es el del fruto que está parado firme en el Señor. El fruto que está parado para dar fruto y cosecha en abundante del Gracias, Señor. Jesús. A ti toda la gloria, Porque así, Padre, en el querido nombre de Dios. Jesús, sí, Señor. En este Salmo Gracias, 52 Jesús. vemos entonces en los primeros versículos a un David frustrado, pero a un David reconociendo que lo había hecho mal, a un David que reconocía que tenía que refugiarse en Jehová y que tenía, no importando que, hermana Yosiani, es sentirse como olivo verde. Por eso es que cuando la pastora le pregunta al hermanito cómo usted se siente, ay, ¿cómo le digo que ni sentarme puedo? Porque me duele todo. El enemigo se levantó, pastora. No quiero tomar la parte, no quiero hacer esto. ¿Cómo usted está? Si no está como olivo verde, empieza a caminar como olivo verde. Empiece a dar el fruto que tiene que dar, porque Jehová Dios le va a llamar a cuenta. Jehová Dios, usted suelta y Jehová dice: soltaste y te voy a llamar a cuenta. La palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y en este país, mi amado hermano, tenemos muchísimo. A nuestra iglesia nos llegó una familita de 10 personas de Ecuador. Poderoso el Señor, que no tienen absolutamente nada. Yo le digo a la pastora Ramos que parecen como pollitos cuando usted los regaña, cuando usted regaña un pollito, cuando usted ve un pollito que deja el nidito y la mamá no está al lado. Ellos son así, bajan la cabecita. Poderoso el Señor. Y Dios los pasó por la selva.
Y Dios los pasó por en medio de violadores, de asesinos. Amén. Pasaron 5 países caminando y los 10 Dios los trajo a los Estados Unidos. Poderoso Dios. Ellos veían como los indígenas mataban a aquellas mujeres a su alrededor. Y en el trayecto, mi amado hermano, por la selva, ellos veían cadáveres y familias completitas muertas en el camino. Pero ninguno de ellos pereció, porque Dios permitió que ellos conocieran a Jehová en Ecuador. Y ella dice que cuando caminaban, ellos decían: la sangre de Jehová me cubre. Frente al enemigo, la sangre de Jehová me cubre. Si no hubieran tenido una cosecha de un fruto de olivo verde, en el camino se hubieran detenido y hubieran negado el nombre de Jehová. ¡Ay, aleluya! Y por eso yo les digo: lo que Jehová ha hecho contigo, tienes que ser agradecido en todo momento. Gracias, Jesús. Aleluya. Pero como muchas veces no lo hemos pasado y estamos acostumbrados que cuando llega el invierno tengo que cambiar la cortina, y como la cortina no la encontré del color que yo quería, me atribulo, y esa es la mayor prueba que tengo, que la prueba verde o rosita o pinco, el color que quiera, no la encontré, estoy tribulada. Cuando hay otros que no tienen que comer, cuando hay otros que no tienen trabajo, usted le pregunta a ellos: hermana Coral, ¿qué usted necesita? Y ellos le dicen: trabajito. Necesitamos trabajo. Y cuántas veces nosotros nos quejamos por el trabajo que tenemos, nos quejamos por los muebles que tenemos, nos quejamos por la cama que tenemos. Ellos han llegado hace más de un mes, hermano, y hasta los otros días que llegaron a nuestra iglesia ponen su espaldita en una amarre, porque durante 5 meses estuvieron durmiendo en el piso. Aleluya. Estuvieron, amén, las culebras, veían ellos cómo se acercaban para matarlos, picarlos con su veneno, amado iglesia. Y cuando nosotros les inflábamos estos matrecitos, ellos decían: pastora, ay, yo no me quería levantar porque ya mi espalda lo que sentía era el piso. Iglesia, tenemos que autoevaluarnos, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos, y Jehová Dios nos va a llamar a cuenta. David no valoraba el respaldo de Dios en su vida hasta que tuvo un encuentro con Jehová Dios de los ejércitos y pudo reconocer que estaba mal y que tenía que mejorar. Aleluya. Poderoso Dios. Oh, poderoso Dios. Llama la atención que después de que David recibe la espada, huye a la cueva de Adulam. Poderoso Dios, que significa lugar cerrado, donde David empiezan a llegarle los afligidos, empiezan a llegarle los hombres que la sociedad no quería, los ladrones, los endeudados. Todos empiezan a llegar a la cueva de Adulam. Poderoso el Señor. Y cuando llegan a esa cueva, entonces poderoso el Señor, dice que el Señor, Dios empieza a usarlo para transformarlo y luego convertirse en los valientes de David. Los que la sociedad no quería eran ahora los valientes de David. Y dice que luego partió con ellos para Moab, y Moab significa torre de vigilancia y lugar fuerte. Poderoso Dios. Y luego, por dirección de Dios, del profeta Gad, sale a la tierra de Judá, que significa Dios sea alabado, y allí se encuentra en el bosque de Aret, donde significa refugio. Y ahí es donde nosotros que tenemos que llegar, no importando por cuántos lugares hayamos pasado, que hayamos estado en aflicción, que hayamos estado en prueba, nuestro lugar seguro es Jehová. Y cuando yo me autoevalúo, yo puedo entender que todo lo demás que me causa dolor no es significante frente a aquel grande que lo puede todo y que todo lo es. Amén. Aleluya. Por eso es que tenemos que ser agradecidos y autoevaluarme. Señor, verdaderamente yo soy agradecida contigo o soy desagradecida. Verdaderamente, Señor, yo estoy sirviendo porque verdaderamente te amo o porque no tengo nada más que hacer. Verdaderamente, Señor, yo estoy aquí porque quiero alcanzar el reino de los cielos, o porque tengo una parte, o porque soy líder. Poderoso Dios. Hablaba con un hermanito y dice: lo que pasa es que cierta hermanita no se quiere mover de cierta iglesia porque tiene como 7 títulos. Poderoso el Señor. Y ya le dijo a los pastores que se va a mover para donde se tiene que mover. Y los pastores lo que hacen es darle más títulos para que no se mueva. Un título no me lleva al reino de los cielos, un título me condena. Un micrófono no me lleva al reino de los cielos, un micrófono me condena. Pero un corazón que se autoevalúa y se esfuerza por agradar a Dios, alcanzará el reino de los cielos, alcanzará la victoria de parte de Jehová y la promesa de parte
Dios para su vida, poderoso Dios. Santo. Oh, mi alma te adora. Gloria a Dios. Por eso entonces es que David pudo autoevaluarse como un olivo, como un árbol de olivo plantado como olivo, poderoso el Señor. Oh, mi alma te bendice para luego poder resistir todo lo demás. Y con todo y eso, las fallas de David lo llevaron a tener consecuencias. Y aún en su vejez dice que sentía tanto frío en su cuerpo que ni siquiera las doncellas lograban calentarlo. Tuvo en su corazón